es el Señor. Maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. ¡Vamos, dígale! Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río De alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, él ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, él ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. ¡Vamos todos! Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río, De alabanza díselo, díselo. y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, Un río, de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, es el Señor, oh sí, Señor. es el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina. ¡Hey! Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Díselo. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Conmigo. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, ¡Hey! Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, ¡Dilo! Él reina, Él reina con poder. Todos juntos. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Y vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear.
Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, sí, Él reina, Él reina con poder. Una vez más, vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. En el nombre de Jesús, vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Ahora todos vamos a proclamar su victoria con poder, con palmas, instrumentos y todo para su gloria. ¡Aleluya! El nombre de Jesús es sobre todo nombre y en Él tenemos nuestra victoria como iglesia. ¡Aleluya! Porque Él reina, dilo, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina. Victoria a nuestro Dios, aleluya, por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti es donde yo quiero estar, en lo más secreto de tus alas habitar. Nada más tiene valor para mí. Anhelo adorarte y entregarme todo a ti. Lo que soñaste para mí, yo quiero hacer. Existo para estar cerca de ti. Oh, 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 te amo y quiero darte mis sueños. Me desespero si no te veo y seré esclavo de tu amor, amante de tu voz. Te doy mi corazón, soy tuyo. Solo en ti está mi razón de ser. Lo que yo más quiero es poderte contemplar. Tu palpitar, me muero por escuchar. Te buscaré siempre como el río busca el mar.
El Señor les bendiga a toda la iglesia del Señor Jesucristo y a todos los amigos que en esta hora escuchan esta poderosa palabra. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe en este día. Amén. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Leamos el versículo 14, el cual dice de la siguiente manera: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Quiero que incline su rostro, levante su manito y una voz que glorifique el nombre del Señor, pidiendo su santa dirección. Espíritu Santo, estamos aquí en tu presencia, rogándote, Señor Dios, la bendición, la dirección de tu santa palabra, la cual en este día corra y sea glorificada en cada corazón, Señor. En cada rincón donde se halle un alma, una iglesia, Señor Dios, seas obrando en cada vida, Señor, transformándoles. Sabemos de estos tiempos malos, Señor, pero también son importantes para que tu nombre sea conocido, sea predicado y muchas almas acudan arrepentidas a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El buen hospedador se goza con tener bajo su atención a personas que también se gozan en visitarles. Hospedador que se respete prepara lo mejor de su alacena para alegrar el paladar y el alma de aquel que le visita, mientras recibe también un presente en reciprocidad de su gozo, y todo porque es muy agradable tenerle como invitado en su casa. Y a propósito de esto, ¿quién no se sentiría gozoso hoy de poder atender a Jesús en casa? Ese es el mensaje que quiero compartirles en esta hora. Lo primero que el Señor desea de usted y de mí es que entendamos que Él nos quiere a todos en su mesa. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito de atraer a los distantes. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, versículo 15, del 13 al 15. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Esa primera parte la leo porque voy a desarrollarles algo importante. El comienzo de este relato del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos hace distinguir 4 aspectos importantes, aspectos que tienen que ver en la vida del Señor Jesús. El primero hace referencia a la reiteración de no partir de Capernaum sin volver a presentarse antes a una multitud que había presenciado el milagro hecho en la humanidad del paralítico, como lo expresa el escritor al decir: después volvió a salir al mar. O sea que estaba esperando la oportunidad para compartir la santa palabra. El segundo aspecto tiene que ver
con el poder divino, el poder de Jesús de atraerles por medio de lo dulce y amoroso de su presencia, produciendo en ellos, escúcheme bien, hambre y sed de la palabra, pues toda la gente, dice la Escritura, venía a él. El tercer aspecto se refiere al ministerio de su enseñanza, pues él, como el maestro de maestros, necesitaba verificar que su palabra quedara en firme grabada en los corazones de sus oyentes, pues nos dice la Escritura que y les enseñaba. El ministerio del Señor no solamente era predicar la palabra en los momentos específicos en la sinagoga, sino que también a las multitudes les enseñaba, porque si hay algo especial en la vida del Señor para nosotros, para todas las personas que se acerquen a Él, es que entendamos que como maestro necesitamos la enseñanza profunda del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el último aspecto nos muestra la certera, escúcheme bien, visión para escoger a uno de los más despreciables de los judíos, de lo más despreciable por el cuerpo de compatriotas de él, como era el caso de los publicanos, para hacerle partícipe como discípulo, pues así nos narra la palabra. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. No sabemos, mis amados, si fue tocado con anterioridad en las muchas predicaciones que hacía el Señor en público, o si fue tan profunda la enseñanza que ese día no podía despreciar la invitación de seguirlo, a compartir con él tantas batallas en la predicación de la palabra. Los publicanos, quiero hablarte de ello, eran judíos que se pusieron al servicio de los romanos, y hablo de aquellos que dominaban en aquel entonces el país. Ellos tenían una función muy importante, y era cobrar los impuestos de sus compatriotas. Ellos compraban el derecho de recaudación por medio del pago total de la suma de impuestos que el gobierno requería. Esto les daba libertad para intentar cobrar más allá de lo establecido, convencidos de que todo lo que cobraran, hablo de más allá de lo permitido, podría enriquecer sus arcas. Por esta causa, sus compatriotas, hablo del pueblo judío, consideraban a los publicanos unos traidores por haberse unido al invasor romano, a servirle, además por el abuso ejercido en su función. Ahora, no era malo ser recaudador de impuestos. Lo malo consistía en hacer de ese oficio el fraude y la extorsión. Ahí radicaba también el gran problema del rechazo hacia los publicanos. Cuando Juan el Bautista ejerció el ministerio de la predicación de la palabra, varios publicanos profesaron su arrepentimiento, y a la pregunta de algunos para saber cómo debían encaminar su vida a partir de ese momento, ¿sabe qué les contestó Juan el Bautista? Les contestó con una advertencia muy seria, con una directriz a seguir, como lo relata el Evangelio de Lucas de la siguiente manera: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Al igual que los demás publicanos, Leví, que es el que nos centra la atención en este pasaje de la Escritura, era considerado por los fariseos, y quiero decirle, y va a aparecer en la pantalla, cuyo significado es separado, porque se habían preparado para estar en santidad y agradarle al Señor,
pero conforme a sus costumbres, con cosas que le habían agregado a la ley de la palabra del Señor. Lejos ellos de estar en los planes de Dios, y mucho menos al juntarse con los pecadores, es decir, personas no judías asociadas con prostitución. Eso eran los pecadores diferentes a los publicanos. Podía relacionarse con una persona tan santa como Jesús. Para ellos era totalmente inadmisible que publicanos y pecadores pudiesen estar sentados con una persona que predicaba la palabra del Señor. O permítame decirle así, era inadmisible para ellos que Jesús, una persona enviada como el Mesías, lo cual ellos no lo creían, pudiese sentarse a la mesa en la casa del publicano con otros publicanos y pecadores. Pero no hubo tal, sino por el contrario. Ahora yacía sentado a la mesa, hablo de Leví, con los despreciados, en la casa de uno de los publicanos más odiados, quien con inmensa alegría, escúcheme bien, le había invitado a su hogar para cenar en su honor con los demás compañeros de pecado. Porque es una alegría cuando somos bendecidos con la invitación del Maestro a rendir nuestra vida. ¿Quién no puede abrir la puerta de su corazón como el hogar donde el Señor quiere morar? ¿Y quién no puede abrir una puerta para que muchos conozcan el Evangelio del Señor? Un grupo familiar fue lo que formó Leví en gratitud al Señor. Invitó a los demás compañeros de milicia pecaminosa y al resto de los que no eran judíos para que pudieran oír la palabra del Señor. Ahora, quiero decirle esto: del cómodo banco de los tributos públicos, ahora este despreciado, hablo de Leví, pasa a sentarse a la mesa con el Maestro Jesús. De la distancia generada por el pecado, escúcheme bien, a la más cercana relación con el que puede acercarle por medio del perdón de sus pecados. Ese es el talante del Maestro, ese es el talante del Salvador, ese es el talante de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a que abramos la puerta de nuestro corazón como la casa en la cual Él desea morar. Que nuestra vivienda, nuestro hogar, sea el lugar donde Él pueda permanecer como el eje central de nuestra vida. Ahora, para Jesús no es gravosa la clase de personas que puedan ir a Él, sin importar la condición de clase, raza o credo. Al Señor solo le interesa que le sigamos con un corazón sincero y humilde, reconociendo que la causa de su tragedia, nuestra tragedia, es por causa del pecado. Él ama a la humanidad, nos ama tal como somos, pero lo que no puede amar es lo que nos hace como pecadores. Hablo del pecado que nos distancia del Señor. Por eso Él vino para extenderse como el único mediador entre Dios y los hombres, en el cual podemos ser salvos. Él nos quiere invitar a caminar con Él. Jesucristo es el único que puede poner la mirada en tu vida, en la necesidad. No importa el pecado por el cual estés pasando, Él te extiende la mano hoy y te invita a que abras la puerta de tu corazón para sentarse a ser el único Rey de tu vida. Quiero decirte que nos quiere a todos en su mesa. ¿Sabe para qué? Para afirmar a los cercanos. El versículo 15, la parte B, dice que también estaba sentado a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Te lo repito, todo el versículo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, hablo de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Sabe para qué quiere el Señor Jesús estar en casa? Para que todos estemos a la mesa
con él para afirmar a los cercanos. Los distantes eran los publicanos y los demás hombres que no eran del pueblo de Israel. Pero los cercanos eran los que ya habían empezado a caminar con el Señor. Pero escúcheme bien, si el inmerecido honor de los muchos publicanos y pecadores estaba a manteles con Jesús en la casa de Leví, no menos importante fue el privilegio de compartir ese banquete en la compañía de sus discípulos, que llevaban un tiempo de caminar a su lado, porque habían muchos que le habían seguido. Cabe hacernos, óigame bien, esta pregunta. Cabe que nos hagamos la pregunta: ¿qué pensarían los discípulos al oír la dulce voz del Señor llamando a Leví el publicano a conformar el grupo de sus íntimos seguidores? ¿Qué pensaría usted si hoy un narcotraficante, un asesino de renombre internacional, llámese como se llame, el Señor lo llame a ser salvo y a seguir el rumbo de lo que Él tenga determinado? Como suele suceder hoy en día, quizá los discípulos tuvieron esa inquietud. Quizá tuvo que ser una prueba también para ellos. Y en forma particular le hablo de algunos discípulos. Hablo de Pedro, hablo de Andrés, hablo de Jacobo y de Juan. Cuando usted lee los evangelios, ellos ya habían sido llamados con el Señor y caminaban con Él. Ellos eran pescadores y muy seguramente, escúchenme, hayan tenido que pagar impuestos injustos. Por cierto, a quien sería su nuevo compañero de ministerio. Esas son las cosas que no podemos entender, pero son las cosas que en la perfecta voluntad del Señor son buenas, agradables y perfectas. Jesús quiere estar con los que son cercanos a Él, para que aquellos que están por llegar a su presencia, hablo de usted que me escucha hoy y todavía no ha rendido su vida al Señor, vean lo que produce su amor en los que han decidido seguirle. Su visión es verles a todos en el mismo amor, en el mismo perdón y misericordia que solo Él puede brindarles. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero culminar este primer aspecto diciéndote: a la mesa con Jesús y con su directriz, todo el que se siente estará feliz. Jesús en casa. Hablo de la casa, de la puerta, de tu corazón. Hablo de tu hogar. Los quiere a todos en su clínica. Quiero que leas conmigo los versículos 16 al 17, los cuales dicen de la siguiente manera: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que Él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Escúchenme. El Señor nos quiere a todos en su clínica con tres propósitos. El primero, para sanarles, para sanarnos. El segundo, para justificarles, para justificarnos. Y el tercero, ¿sabe qué? Porque Él es el juez y el médico de todos nosotros. De eso no nos quepa la menor duda. Este cuadro de estar Jesús en casa de Leví con publicanos y pecadores es atípico para los escribas y los fariseos, como acabamos de leerlo, por su forma de pensar.
Ellos no pensaban conforme a lo que Jesús estaba predicando. Esto produjo una reacción de rechazo y de crítica frente a la actitud de Jesús por la aceptación de Leví y sus compañeros publicanos y pecadores. Porque Él no desprecia, no desecha a nadie que atiende su llamado, que oye su voz maravillosa, su dulce voz. Los fariseos y los escribas pensaban que si la salvación no dependiera de guardar la ley de Dios, sino que se recibe como un regalo de su gracia y de inmediato es aceptado por Él, con la seguridad de que jamás podría usarse la gracia de Dios para vivir sin ningún cuidado en el pecado. Entonces ellos lo tomaban de una manera equivocada, pero su mente, escúcheme bien, como la de algunos en este tiempo, estaba cerrada al discernimiento de ver la gracia salvífica hecha persona en Cristo Jesús en vivo y en directo. Les hacía ignorar que su gracia transforma tanto a publicanos como a pecadores y a cualquier clase de persona en santos, discípulos y ministros del Evangelio que Él estaba predicando, y todavía lo hace hoy a través de la iglesia. El Señor Jesucristo, mis amados, decidió aceptar la decisión que tomó Leví en seguirle e invitarle a su morada para convertir esa casa, óiganme bien, en una clínica espiritual, se lo repito, en una clínica espiritual para sanar el pasado de un Leví que hasta ese día dejó de ser un aprovechado extorsionador, un hombre odiado por los suyos y los demás, a los cuales les cobraba abusivamente los impuestos, pero sanarle para justificarle y amarle por el Señor Jesucristo, su Señor y Salvador, juez y médico de su pobre y vacía alma, cuyas ilícitas riquezas no pudieron pagar el precio de su redención. Pero hagamos una pregunta, hagámosla. Una pregunta muy importante: ¿por qué Jesús escogió a Leví siendo uno de los peores publicanos? ¿Por qué el Señor escoge todavía personas que son abominables a los ojos de una buena, entre comillas, sociedad? Aún a una mente de los convertidos a Cristo. ¿Por qué el Señor escogió y sigue escogiendo personas de un talante que nadie quisiera ni verlos en la cárcel, sino aún muertos por tanto daño que hacen hoy? Pues déjeme decirle, la respuesta segura está en su santa palabra, en labios de otro vil perseguidor de su nombre, alcanzado por su gracia salvífica. Hablo de Pablo, cuando expresó de la siguiente manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe? Me detengo un momentito. ¿Y sabe quiénes se creían sabios? ¿Quiénes se creían fuertes con la doctrina de la ley de Moisés? Los escribas y los fariseos y algunos otros seguidores de estos grupos que pertenecían al Sanedrín, al cuerpo gobernante de los judíos. Pero para referirse a sí mismo, Pablo declaró lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Él mismo se coloca como una persona que había sido despreciable
sin haberse dado cuenta, solo hasta el día que caminó a Damasco para perseguir a los cristianos, la voz del Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de inmediato comenzó el camino de la redención para Pablo, un gran ministro, un hombre que fue autor intelectual de muchas muertes y encarcelamientos de los cristianos. Participó en la muerte de Esteban. Por eso te digo que todo lo vil y despreciable, cuando acepta la invitación en la casa de su corazón a Cristo, el Señor perdona y lava todos sus pecados. Pablo es un ejemplo visible, y Leví otro de los ejemplos, porque posteriormente el evangelio del cual sacamos esta porción de la Escritura lleva el nombre de Mateo. Ese es el Leví que extorsionaba y cobraba más allá de lo permitido por el impuesto romano, por las autoridades romanas. Pablo, el hombre que escribe la epístola a los Corintios y todas las epístolas en el Nuevo Testamento, con excepción de algunas, es el hombre que Dios llamó siendo un vil perseguidor de su iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra del Señor certifica acerca de lo vil que somos cuando estamos en pecado. Lo dice de una manera muy especial: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que no aceptamos a Cristo estamos por fuera del marco de su voluntad, por fuera del marco de la redención eterna. Pero también dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Por tal razón, hablo del Cristo de la gloria como Salvador y sanador del alma, del cuerpo y del espíritu. Vino para salvarnos porque estábamos perdidos. Él mismo lo dijo para referirse a la crítica de los escribas y fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me llama la atención, para ir finalizando este mensaje de la palabra del Señor, los escribas y fariseos daban grandes conferencias porque eran maestros en la ley de Moisés. Y lo que quiero comentarte es que ellos prevenían a un pueblo de no contaminarse, pero no enseñaban de cómo salir de la contaminación. No se juntaban con publicanos y fariseos, porque según ellos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y es verdad, por lo que acabamos de leer. Pero se les olvidaba que para uno ser un buen ministro del Señor, para ser un buen creyente en Cristo Jesús, para mostrar la salvación que ha producido un cambio en nuestra vida y que nos ha hecho nuevas criaturas de parte del Señor a través de su muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, necesitamos hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Necesitamos ir a los que están contaminados por el pecado para enseñar cómo se hace un buen creyente, cómo llevarlo a los pies de Cristo. Eso fue lo que hizo el Señor. Es lo que quiere hacer contigo y conmigo siempre: restaurar nuestra vida, porque cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él convierte nuestra vida en su casa para hacer una clínica espiritual, para sanar los problemas que tenemos, para entregarnos sanidad divina en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Fue lo que hizo con Leví, con sus compañeros publicanos, con los pecadores, y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Finalizo diciendo: no hay pecador ni publicano que no sea perdonado si con fe y santidad toma de Jesús la mano. Si quieres que Jesús se alegre, ábrele las puertas de tu hogar a Él y a los que serán suyos, pues su deseo es salvarles, sanarles y bendecirles. Señor, te damos gracias en esta hora por tu santa palabra, Señor. Estoy agradecido contigo, mi Señor, por darme el privilegio
de llamarme a tus pies, Señor, de perdonar mis pecados, de hacerme un discípulo tuyo, un buen aprendiz cada día de tu palabra. Cada día que pase necesito aprender más de ti, necesitamos aprender más de ti, Señor. Y te agradezco el privilegio de llamarme, Señor Dios, a un ministerio, como lo hiciste con Leví y como lo hiciste con Pablo, para poner dos ejemplos. Señor, tú sigues llamando a tus pies a publicanos, a pecadores, a hombres, Señor, asesinos, a todo aquel, Señor Dios de la gloria, que está destituido de tu gloria. Hoy mi razón de ser, Señor, es predicar tu palabra, hacer esta oración para que en medio de esta pandemia muchos no mueran sin recibir tu salvación eterna. Señor Dios, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas ministrándole a la iglesia para que se levante, Señor, oh Dios mío, y abrir la puerta de su hogar a nuevos grupos, Señor, invitando personas, Señor, como lo hizo Leví, feliz de saber que tú, Señor, entras para otorgar la salvación. En el nombre de Jesús, trae la sanidad, Señor Dios, a esta humanidad, sanidad del cuerpo por esta pandemia, este virus, Señor, sanidad al alma, que es lo más importante, trayendo salvación, Señor Dios, sanidad espiritual, sanidad congregacional, sanidad de los hogares, Señor, sanidad de esta sociedad perversa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza